Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es viernes 11 de febrero. Hoy es el último día de la lección número 7. ¿Cómo hemos aprendido del ancla, el ancla de nuestra alma, el Señor Jesucristo? Hoy repasaremos y reforzaremos algunos conceptos importantes de la lección de esta semana. Amigos oyentes, donde quiera que se encuentren, por favor, acompáñenme a hablar con Dios, tomando una actitud de oración. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por permitirnos llegar al último día de estudio de esta lección número 7. Quiero pedirte una bendición especial por cada amigo oyente que ha estudiado con nosotros durante esta semana. Quiero rogarte que compenses su tiempo, que escuches sus oraciones, que supla sus necesidades, que fortalezca su vida espiritual, que pases tu mano de sanidad sobre ellos y sobre sus familiares también, y que pongas un cerco de protección en su alrededor para que nada ni nadie le haga daño. Hoy, bendícenos con el repaso. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, en la parte introductoria del repaso de hoy hay una cita de Ellen White en el libro Hechos de los Apóstoles, página 449 y 450, que dice: la guerra contra el yo es la batalla más grande que jamás hayamos peleado. La rendición del yo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha, pero para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. Esta declaración también la dice en el libro Camino a Cristo, página 38. El apóstol Juan deseaba llegar a ser semejante a Jesús, y bajo la influencia transformadora del amor de Cristo, llegó a ser manso y humilde. Su yo estaba escondido en Cristo. Sobre todos sus compañeros, Juan se entregó al poder de esa maravillosa vida. A causa de su profundo amor hacia Cristo, Juan deseaba siempre estar cerca de él. El Salvador amaba a los 12, pero el espíritu de Juan era el más receptivo. Juan era el discípulo más joven y con mayor confianza infantil abrió su corazón a Cristo. Así llegó a simpatizar más con Jesús y mediante él las más profundas lecciones espirituales de Cristo fueron comunicadas al pueblo. La belleza de la santidad que lo había transformado brillaba en su rostro con resplandor semejante al de Cristo. En su adoración y su amor contemplaba al Salvador hasta que la semejanza a Cristo y el compañerismo con Él llegaron a ser su único deseo, y en su carácter se reflejó el carácter de su Maestro. Creo, Pastor Denis, que nosotros debemos hacer lo mismo que hizo Juan. Debemos contemplar a Cristo hasta que su carácter pueda reflejarse en nuestras vidas. Así es, Pastor Lizardo. Usted bien lo dijo ahora al inicio, que la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos reñido. Amigo oyente, ¿contra qué se encuentra usted luchando? ¿Contra qué es su guerra? Todos en esta tierra, mientras Cristo regresa, tenemos batallas espirituales que tenemos que librar. Hay que rendir el yo, hay que rendir el orgullo, aquellas cosas que nos apartan de Dios y de lo bueno que es Él. Todos nosotros podemos llegar a ser cristianos semejantes a Jesús. No hay mejor ejemplo que Juan y su hermano, llamados hijos del trueno, y llegar a convertirse
en el discípulo amado. ¡Qué contraste con la vida de Judas! ¿Será que Judas tenía menos posibilidades o menos oportunidades que Juan? No, ambos tenían las mismas posibilidades de llegar a ser altamente cristianos. Ambos peleaban batallas similares. Juan tenía defectos graves, al igual que Judas. La diferencia es que Juan dejó a un lado sus intereses personales y fue sensible a la voz y el amor de Dios. No así Judas, que prefirió mantener sus intereses personales, los deseos de la carne, y dejó de escuchar la voz del Espíritu de Dios. Sostén a Jesús, que es el ancla de nuestra alma, y no te sueltes jamás. Así es, pastor, que nadie se suelte de esa ancla que nos da seguridad, que es Cristo Jesús. Durante esta semana, uno de los estudios que estuvimos abordando fue uno titulado Gustar de la buena palabra. Ese día aprendimos que gustar de la buena palabra de Dios es experimentar personalmente la verdad del Evangelio. Aprendimos también ese día que cuando gustamos de la palabra de Dios, somos iluminados porque experimentamos la conversión. Y esto implica, Pastor Denis y amigos oyentes, la liberación del pecado y también la liberación de la ignorancia. Esto también lo estuvimos mirando en el estudio de esta semana. Esa fue una maravillosa lección, gustar de la buena palabra, Pastor Lizardo. También, durante esta semana vimos una interesante lección bajo el título Imposible de renovar. Y nos dimos cuenta qué cosa era imposible de renovar. Nos dimos cuenta que es imposible que Dios restaure a los que cayeron, porque están crucificando de nuevo a sí mismo al Hijo de Dios, aquellas personas que sobreponen los intereses de la carne sobre los intereses espirituales y crucifican a Jesús, así como lo hizo el antiguo pueblo romano, que por los intereses personales quisieron desaparecer a Jesús. ¡Qué extraordinaria lección tuvimos! Imposible de renovar. Otra lección extraordinaria, pastor, que estuvimos abordando esta semana fue una titulada No queda más sacrificio por los pecados. Ese día aprendimos que cuando alguien rechaza el sacrificio de Cristo, esto implica que la sangre de Jesús carece de poder purificador en la vida de esa persona, porque está rechazando el único medio por la cual puede salvarse. Cuando una persona rechaza a Jesús, rechaza su sacrificio y rechaza al Espíritu Santo, tristemente, Pastor Denis, cuando esto lo hace de manera habitual, de manera constante, ese rechazo permanente, pues para esa persona no queda más sacrificio por los pecados. Esto también lo estuvimos mirando en el estudio de esta semana. Esa lección que usted menciona es parecida a la que yo estaba citando hace un momento. También vimos durante esta semana la lección Cosas Mejores. Nos dimos cuenta que hay cosas mejores para los creyentes fieles al Señor. Y algo que se destacó en esa lección, Pastor Lizardo y amigos oyentes, fue el amor hacia el nombre de Dios. Amar el nombre de Dios es ayudar, servir, bendecir a la iglesia del Señor, ayudar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes. Si alguien dice que ama el nombre de Dios, es alguien que sirve y ama a la iglesia del Señor. Así es, pastor. En este estudio general titulado Jesús, el ancla del alma, resaltamos que Dios nos garantizó sus promesas de varias maneras. En primer lugar, aprendimos esta semana que Dios garantizó su promesa con un juramento. Y esta semana veíamos que Dios le hizo juramento a Abraham, también a David, y estos se convirtieron en la base fundamental de la confianza en el favor permanente de Dios hacia Israel. También aprendimos que Dios nos ha garantizado sus promesas mediante el acto de sentar a Cristo Jesús a su diestra. Y mirábamos ese día que la presencia de Jesús ante el Padre es el ancla del alma para cada uno de nosotros. Esto lo estuvimos también mirando en el estudio de esta semana. Pastor Lizardo, amigos oyentes, ya al cierre, debo decir que la experiencia de una vida obediente
trae una forma más profunda de conocimiento. Cuando crecemos en ese tipo de conocimiento, nuestra comprensión de Cristo mejora. Nos aferramos más fuerte de Él y madura nuestra confianza. ¿Alguien aquí desea aferrarse a Cristo Jesús para que madure su confianza? Escriba ahora en la caja de comentarios: yo me aferro a Cristo y le tengo confianza. Yo me aferro a Cristo y le tengo confianza. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final de lo que fue el resumen de la lección número 7 titulada Jesús, el ancla del alma. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por el privilegio que nos conferiste de estudiarla durante toda la semana. Gracias por tu cuidado, por tu protección hacia cada uno de nosotros. Oh Señor, gracias por enviar a tu Hijo Jesús para que sea nuestra ancla en este mundo turbulento de pecado. Dirige nuestras vidas, fortalece nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén.